Hola a todos y bienvenidos al Serial del Crimen. Para el caso de hoy, primero debemos trasladarnos a la época de los años 70, en California. ¿Se imaginan una época sin redes sociales ni cámaras de vigilancia? En aquel entonces, el estado vivía un auge económico con una creciente población en sus suburbios. Pero, ¿qué más estaba pasando? Estados Unidos estaba en plena crisis de confianza tras el caso de Watergate. La incertidumbre y el miedo al crimen iban en aumento, con titulares sobre asesinos seriales como el Zodiaco. Pero, ¿y cómo reaccionaba la gente? Bueno, las familias comenzaron a reforzar sus casas, pero algo inquietante estaba ocurriendo. A pesar de las preocupaciones, los delitos violentos seguían en aumento. En este periodo, las noticias sobre robos y ataques en hogares se volvieron cada vez más comunes. La policía de California trabajaba a contrarreloj, tratando de frenar esta ola de violencia. Sin embargo, las técnicas forenses de la época eran limitadas, lo que dificultaba la captura de criminales. Entre los casos más alarmantes comenzaron a surgir reportes sobre un intruso que acechaba vecindarios. Primero eran robos, luego agresiones y más tarde algo mucho peor, ataques brutales en la propia casa de las víctimas. ¿Cómo podía alguien moverse con tanta facilidad sin ser atrapado? Las pistas eran mínimas y los investigadores no lograban conectar todos los casos entre sí. En este contexto surge nuestro protagonista de hoy, Joseph James DeAngelo. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Ahora que sabemos en qué contexto surgió este criminal, hablemos de su modus operandi. Joseph S. DeAngelo tenía un patrón muy meticuloso, casi quirúrgico en la forma en que atacaba. Pero, ¿cómo seleccionaba a sus víctimas? Siempre apuntaba a parejas o mujeres que vivían solas. Sus principales objetivos eran personas en vecindarios tranquilos, con fácil acceso y poca vigilancia. Primero acechaba a sus víctimas durante días o incluso semanas, estudiando sus rutinas. ¿Cómo lograba entrar sin ser detectado? DeAngelo solía merodear por las casas antes de atacar. Dejaba marcas en puertas y ventanas, preparaba rutas de escape y movía objetos para poder facilitar su entrada. A menudo usaba una linterna para desorientar a las víctimas, apareciendo en medio de la oscuridad. También utilizaba una cuerda o cordones de zapatos para poder inmovilizar a sus objetivos. En algunos casos llevaba armas de fuego para poder amenazar y controlar la situación con mayor facilidad. El ataque comenzaba de manera brutal y calculada. ¿Se imaginan despertar y ver una sombra en la habitación? DeAngelo solía irrumpir en la noche, despertando a las víctimas como una luz cegadora. Lo primero que hacía era atarles las manos y pies, asegurándose de que no pudieran moverse. Si atacaba a una pareja, los separaba, atando al hombre y colocándole platos sobre la espalda. Les decía que si los platos caían, le iba a quitar la vida a la mujer en ese instante. Pero eso no es todo. Aparte de causar terror psicológico, sus ataques eran extremadamente violentos. Abusaba de sus víctimas mientras sus parejas permanecían inmóviles e indefensas. Su nivel de control era absoluto. Se quedaba en la casa por largos periodos después del ataque. Incluso iba a la cocina, comía algo y luego regresaba para poder atormentar nuevamente a la víctima. En varias ocasiones, susurros y murmullos hacían creer a las víctimas que no estaban solas. Que lo hacía aún más aterrador, su capacidad para poder cambiar de voz y aparentar múltiples personalidades. A veces hablaba de manera tranquila, y en otras ocasiones gritaba con una ira incontrolable. Joseph era meticuloso con los detalles, nunca dejaba huellas ni evidencia clara. También robaba objetos personales no por su valor, sino como trofeos de sus crímenes. Las víctimas sobrevivientes recordaban su respiración fuerte y su forma de moverse con rapidez. Otro rasgo distintivo de su modus operandi era su obsesión con atar a las víctimas de manera compleja. Joseph utilizaba nudos muy específicos, imposibles de desatar sin herramientas. En algunos casos regresaba días después al lugar del crimen, solo para revivir el momento. Esto muestra que para él los crímenes no eran solo ataques, sino una experiencia completa. Cada escena era cuidadosamente ejecutada para dejar el menor rastro posible. La brutalidad de DeAngelo no tenía límites.
y sus ataques se volvían cada vez más violentos. En varios casos aumentó la agresividad, golpeando brutalmente a sus víctimas antes de irse. No solo les arrebataba su seguridad, sino que las dejaba con un trauma imborrable. Los investigadores comenzaron a notar patrones en sus ataques, pero la falta de ADN complicaba todo. Lo único que podían hacer era advertir a los residentes y reforzar la seguridad en los hogares. Pero había algo más. DeAngelo no solo quería aterrorizar a sus víctimas en el momento, muchas veces llamaba a las casas días o incluso meses después, susurrando amenazas. Estos llamados no eran aleatorios, mostraban que él recordaba cada detalle de sus crímenes. Su voz susurrante y perturbadora hacía que sus víctimas nunca pudieran sentirse seguras otra vez. Esto dejaba en claro que su intención no era solamente atacar, sino causar un miedo permanente en sus objetivos. DeAngelo comenzó sus crímenes en 1976, pero no fue hasta los siguientes años cuando su frecuencia aumentó. Durante un periodo que abarcó desde 1976 hasta 1986, DeAngelo cometió al menos 13 muertes y decenas de abusos. Su primer crimen se atribuye a una mujer que fue atacada en la ciudad de Visalia en 1976. Tras este primer ataque, su ritmo se hizo más frecuente, con crímenes que iban escalando en agresividad. Sin embargo, también había largos periodos de inactividad que desconcertaban a los investigadores. El periodo de mayor actividad de DeAngelo ocurrió entre 1979 y 1981. Durante estos años, los crímenes se volvieron más notorios. Las víctimas eran generalmente parejas o personas que vivían solas, y sus crímenes se extendieron por toda California, particularmente en áreas suburbanas. Los residentes comenzaron a temer la presencia de un depredador nocturno que acechaba a sus vecindarios. Pero la naturaleza irregular de los ataques dificultaba el rastreo del criminal. La percepción de inseguridad se apoderó en las comunidades. Entre 1980 y 1981, DeAngelo cometió una serie de crímenes de pareja en el condado de Sacramento. Por ejemplo, en el caso de Brian y Kathy Mayore, una pareja que fue asesinada en 1981 mientras paseaba a su perro. DeAngelo también atacó a varias otras víctimas en este periodo, pero a pesar de la aparente regularidad de sus crímenes, había largos espacios entre cada uno de ellos. Y esto confundía aún más a los investigadores. En total, a lo largo de su carrera criminal, como mencioné, se le atribuyen un total de 13 muertes. Su actividad no fue constante, y los periodos de calma entre los crímenes fueron desconcertantes, mientras que en algunos años, DeAngelo mataba con relativa frecuencia, en otros parecía desaparecer por completo, solo para atacar de nuevo con una violencia renovada. Este ritmo errático hizo que el caso fuera extremadamente difícil de seguir. ¿Qué motivaba estos periodos de inactividad? Nadie lo sabía, pero la percepción pública era que el asesino seguía atacando de manera impredecible, sin dejar pistas claras que lo conectaran con los crímenes. El último crimen que se le atribuye a DeAngelo ocurrió en 1986. Pero eso no significa el fin de su actividad. Aunque los crímenes cesaron temporalmente, la posibilidad de que hubiera más víctimas en otras ciudades nunca se descartó por completo. Durante estos años de actividad más intensa, DeAngelo le quitó la vida a varias personas, como en el caso de Charlene y Lyman Smith en 1980. Al igual que otros crímenes, la muerte de esta pareja ocurrió después de que él atacó a las mujeres primero y luego le quitó la vida a los hombres, sin dejar rastro evidente que lo pudiera vincular directamente con las víctimas. Estos crímenes se produjeron en varias ciudades a lo largo de California, desde el norte en Sacramento hasta el sur cerca de Los Ángeles. La diversidad de víctimas y la distancia entre los crímenes hacían casi imposible seguir un patrón claro. Sin embargo, el miedo y la ansiedad en la comunidad crecieron constantemente. Los periodos de calma entre sus crímenes afectaron la percepción de la población de diversas maneras. Al principio, los crímenes fueron vistos como aislados y poco relacionados,
pero con el tiempo los patrones comenzaron a emerger. Los residentes comenzaron a sospechar que un solo individuo estaba detrás de estos crímenes, pero la falta de una identidad clara y la extensión de los ataques hicieron difícil la investigación. Con cada nuevo crimen, la presión sobre las autoridades solo aumentaba. DeAngelo aprovechaba los periodos de calma para poder desaparecer nuevamente, lo que hacía que la investigación fuera más desafiante. Los lapsos entre crímenes significaba que no había una conexión clara entre ellos, lo que complicaba la creación de un perfil del asesino. Esto, combinado con su naturaleza impredecible, aumentó la dificultad para identificarlo y capturarlo. De alguna manera, estos periodos de inactividad contribuyeron a que DeAngelo pudiera continuar con su brutalidad sin ser atrapado durante tantos años. Joseph James DeAngelo. Él nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York. Sus padres, Joseph Sr. y Catherine, tenían una relación tensa y su hogar no fue un lugar feliz. Desde edad temprana, DeAngelo experimentó una serie de dificultades emocionales debido a la atmósfera de su hogar. Qué tan importante es la familia en la formación de un niño. En su caso, parece que los conflictos familiares afectaron profundamente su desarrollo emocional. A los 4 años, DeAngelo sufrió un trauma significativo cuando su hermana fue atropellada por un automóvil, lo cual lo dejó marcado. El trauma de la pérdida de su hermana, junto con su crianza estricta y desbordada de tensiones, podría haber contribuido a sus problemas emocionales. Sin embargo, otro hecho que marcó su vida fue su tiempo como niño en las fuerzas aéreas. Fue allí donde comenzó a desarrollar un odio hacia la figura femenina, especialmente hacia las mujeres en posiciones de autoridad. Se le diagnosticó más tarde problemas psicológicos, aunque la influencia de estos trastornos en su comportamiento criminal solo sería evidente años después. Durante su adolescencia, DeAngelo sufrió bullying debido a su bajo rendimiento social y su incapacidad para poder formar relaciones. De hecho, en sus primeros años como joven adulto y su vida social se limitaba mucho. DeAngelo también estuvo involucrado en comportamientos problemáticos, como el robo y el vandalismo. Aunque estos fueron crímenes menores en comparación con sus futuros actos, reflejan un patrón de conducta que de alguna manera indicaba su potencial para la violencia. Se pueden identificar signos tempranos de un criminal antes de que cometa crímenes graves. En la escuela secundaria y su juventud, DeAngelo mostró un creciente distanciamiento emocional. Esto se agravó cuando asistió a la universidad, donde se enfrentó a la continua presión por cumplir con las expectativas de los demás. A lo largo de su juventud, las mujeres en su vida, ya fueran sus novias o mujeres de su familia, desempeñaron un papel negativo en sus relaciones, dejándolo con sentimientos de inferioridad y rencor. Esto, combinado con sus sentimientos de ira hacia las figuras femeninas, fue creciendo a lo largo de los años. Después de terminar sus estudios, DeAngelo se unió a la policía, en lo que parecía ser un intento de pertenecer a una estructura de autoridad. Sin embargo, su tiempo como oficial de policía no fue suficiente para apaciguar sus tensiones internas. En este periodo, DeAngelo comenzó a desarrollar una obsesión con el control y su trato hacia las víctimas femeninas en su vida era cada vez más agresivo. Se sabe que su trabajo en la policía de alguna forma pudo haber facilitado sus futuras actividades criminales, ya que podía conocer de primera mano cómo operaban las investigaciones criminales. En la década de 1970, DeAngelo fue arrestado por un robo en su juventud. A pesar de no ser un crimen grave, el hecho de que fue arrestado por una infracción tan menor sugiere que ya había una tendencia a actuar de forma impulsiva. A medida que se le atribuyen más crímenes en los años siguientes, esta fase de su vida parece haber sido el precursor de sus futuras acciones criminales. ¿Cuánto influyó en su psique este incidente? Posiblemente esta fue la primera señal de una mayor inclinación hacia la violencia y la ira interna que crecería con el tiempo. En sus evaluaciones psicológicas se descubrió que DeAngelo tenía problemas de ira y control, lo que lo llevó a desarrollar trastornos de personalidad. A pesar de los diagnósticos, nunca recibió un tratamiento adecuado que pudiera haberlo ayudado a superar sus problemas emocionales. El comportamiento que mostraba antes de cometer sus crímenes ya indicaba una desconexión con la realidad y una incapacidad para poder conectar de manera saludable con otros.
La falta de un tratamiento adecuado parece haber sido un factor clave en su futura explosión de violencia. Los traumas de su infancia, sus dificultades sociales y su inestabilidad emocional se fueron acumulando con los años. El deseo de control sobre las mujeres y la necesidad de venganza se volvieron centrales en su psique. ¿Cómo podrían estos factores influir en el tipo de crímenes que cometería más adelante? D'Angelo, al no haber sido tratado para sus trastornos emocionales, se convirtió en un criminal que buscaba poder a través de la violencia, lo que reflejaba tanto en su modus operandi como en la brutalidad de sus crímenes. Joseph Jesse D'Angelo, conocido por su doble vida, mantuvo una fachada completamente normal durante años, sobre todo porque trabajaba como oficial de policía, un trabajo que aparentemente lo integraba perfectamente en la sociedad. Pero ¿cómo logró esconder su verdadera naturaleza? La clave estaba en su capacidad para poder manipular a quienes lo rodeaban, ya que en su vida diaria él se mostraba respetable, confiable y accesible. Por ejemplo, se presentaba como un hombre amable y serio en su trabajo, lo que lo hacía ver como una persona completamente diferente a la figura que escondía en las sombras. Además de su trabajo, D'Angelo mantenía una vida familiar aparentemente normal. Estaba casado y tenía hijos, lo que le permitía encajar aún más en la comunidad. En las reuniones sociales se mostraba como un hombre de familia dedicado. Sin embargo, detrás de esa fachada, él seguía siendo capaz de llevar a cabo sus crímenes. Nadie sospechaba de su vida secreta. ¿Cómo lo lograba? D'Angelo tenía una habilidad impresionante para separar estos dos mundos, usando su vida familiar y su trabajo como una pantalla para ocultar sus impulsos más oscuros. En las interacciones con la comunidad, D'Angelo no solo se hacía pasar por un buen ciudadano, sino que también se mostraba como una persona solitaria y comprometida. Participaba en actividades comunitarias y reuniones vecinales, lo que reforzaba aún más la percepción de ser un hombre ejemplar. La gente confiaba en él, y este ambiente de confianza se extendía a sus víctimas, quienes no dudaban en acercarse a él. Con sus amigos y colegas, D'Angelo también actuaba con normalidad, siendo educado y respetuoso, lo que hacía aún más difícil de detectar. Lo que es aún más sorprendente es cómo D'Angelo lograba controlar sus instintos asesinos durante largos periodos. Al estar rodeado de su familia y amigos y mantener una rutina diaria aparentemente normal, se mantenía ocupado, lo que ayudaba a calmar sus impulsos. Por ejemplo, en ocasiones optaba por realizar actividades como jardinería o bricolaje en casa. Estas actividades aparentemente triviales, de hecho, actuaban como un mecanismo de control para poder evitar ceder a sus deseos oscuros, mostrando una lucha interna constante. Lo interesante aquí es que su trabajo en la policía también desempeñó un papel crucial en esta manipulación. Al tener acceso a información sobre investigaciones y criminales, D'Angelo podía anticiparse a las investigaciones sobre sus propios crímenes. Esto lo hizo aún más calculador y preciso en sus ataques. Sin embargo, en su día a día, se comportaba como un hombre común y corriente, lo que hacía aún más difícil para su entorno descubrir la verdad. Resumiendo, la capacidad de D'Angelo para llevar una doble vida es un reflejo directo de su manipulación constante de su entorno. Él sabía cómo ajustar su comportamiento según la situación, lo que le permitía mantener su fachada intacta. La clave de su manipulación estaba en cómo controlaba sus deseos más oscuros, mientras mantenía un equilibrio con su vida social y profesional. Estos métodos de ocultamiento, junto con su trauma personal y su creciente frustración, ayudaron a que sus crímenes fueran más difíciles de detectar y capturar. La investigación sobre Joseph James D'Angelo, uno de los asesinos más notorios de la historia, comenzó a tomar forma después del descubrimiento de los cuerpos de varias víctimas en California. Al principio, las autoridades no sabían que estaban ante un asesino en serie, ya que sus crímenes no seguían un patrón claro. Pero cuando los cuerpos comenzaron a aparecer, la policía empezó a vincular los crímenes. Lo que las autoridades no sabían en ese momento es que D'Angelo ya había cometido múltiples crímenes y había evadido la captura durante años. En la etapa inicial de la investigación, las autoridades enfrentaron una serie de obstáculos.
No existían pistas claras que vincularan los crímenes entre sí, y aunque las víctimas parecían tener poco en común, los investigadores empezaron a notar ciertos patrones. La falta de pruebas forenses contundentes complicó aún más la resolución del caso. Sin embargo, la policía no se rindió y continuó con la investigación a pesar de los limitados recursos y la falta de avances. La policía comenzó a trazar una mapa de crímenes y a realizar conexiones entre las escenas del crimen. Fue en este momento que el caso adquirió mayor notoriedad. Durante años, DeAngelo, conocido en ese entonces como el asesino del estado dorado, escapaba de las autoridades incluso cuando la policía empezó a sospechar de un patrón en los crímenes. Durante su tiempo, DeAngelo llevaba una vida completamente normal, lo que le permitió continuar con sus crímenes mientras mantenía la fachada de ser un hombre respetable. Un momento crucial en la investigación ocurrió cuando las autoridades decidieron expandir su búsqueda más allá de los lugares donde se habían encontrado los cuerpos. La policía comenzó a centrarse en la posibilidad de que el asesino fuera alguien con conocimientos sobre la ley, dado que su comportamiento era calculador y meticuloso. Esto llevó a la policía a considerar que el asesino podría ser un oficial o alguien con experiencia en el campo de la justicia. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, DeAngelo logró mantenerse libre durante muchos años. Durante este tiempo, las estrategias de evasión que utilizaba incluían el cambio constante de patrones en sus crímenes y su habilidad para poder escapar rápidamente de las escenas del crimen. En ocasiones se disfrazaba para poder evitar ser reconocido, lo que le permitió eludir las cámaras de seguridad y las patrullas policiales. Sin embargo, fue el avance de la tecnología de ADN lo que finalmente permitió a las autoridades obtener una pista clave. En 2018, los investigadores pudieron identificar el ADN de un sospechoso, lo que permitió hacer una conexión entre los crímenes cometidos en diferentes áreas. Fue a partir de esta evidencia que DeAngelo, que en ese momento ya estaba retirado de su trabajo como policía, comenzó a ser considerado como el principal sospechoso. El avance en la tecnología de prueba de ADN permitió finalmente a las autoridades vincular a DeAngelo con varios de los crímenes. Sin embargo, aún faltaba un detalle crucial para poder arrestarlo. Fue un error de DeAngelo lo que finalmente permitió a los investigadores acercarse a él. En 2018, las autoridades utilizaron muestras de ADN de una prueba de genealogía para encontrar coincidencias, lo que llevó a la captura de DeAngelo. DeAngelo fue arrestado en su casa en 2018, después de que los investigadores confirmaran que su ADN coincidía con el encontrado en varias escenas del crimen. Durante años logró eludir a la policía con su astucia, pero el uso de la genealogía genética y las nuevas pruebas forenses finalmente lo llevó a su captura. El arresto de DeAngelo fue un golpe decisivo en un caso que había dejado a las autoridades en un estado de incertidumbre durante más de 3 décadas. Una vez arrestado, el caso adquirió una nueva notoriedad. Los medios de comunicación informaron ampliamente sobre la captura de DeAngelo, lo que generó una mezcla de alivio y horror entre el público. Durante su interrogatorio, DeAngelo mostró pocas emociones, lo que dejó claro que era un hombre calculador que había estado evadiendo la captura durante años. Su habilidad para poder mantener una vida doble fue clave en su evasión, pero al final la tecnología y un pequeño error fueron los factores que lo llevaron finalmente a la justicia. Resumiendo, la captura de Joseph James DeAngelo fue resultado de décadas de esfuerzos de investigación. Su habilidad para manipular su entorno y su astucia para escapar de la policía fueron factores determinantes en su notoriedad. Las tácticas de evasión que utilizó no solo contribuyeron a su prolongada libertad, sino que también influyeron en la percepción pública de su caso, haciendo que se convierta en uno de los asesinos más infames de la historia. Joseph James DeAngelo, conocido como el asesino del estado dorado, ha dejado una indeleble marca en la cultura popular. Su caso, uno de los más intrigantes en la historia criminal de Estados Unidos, ha sido representado en diversos medios. Películas, documentales y series de televisión han contado su historia, explorando tanto sus crímenes como la investigación que llevó a su captura.
Estos relatos han ayudado a construir un legado que perdura en la memoria colectiva. Uno de los documentos más influyentes sobre el caso es el libro I'll Be Gone in the Dark. Este bestseller, publicado en 2018, no solo cuenta la historia del asesino del estado dorado, sino que también rinde homenaje al incansable trabajo de los investigadores y la obsesión de McNamara para resolver el caso. Este libro inspiró el documental de HBO del mismo nombre, que fue emitido en 2020. McNamara, quien falleció antes de que el asesino fuera capturado, se convirtió en una figura clave en la búsqueda de justicia. Otra representación destacada es la serie documental Unmasking a Killer, que profundiza en el caso de DeAngelo. Esta serie examina cómo la tecnología moderna, especialmente el uso de ADN, ayudó a las autoridades a capturar a un hombre que había eludido la justicia durante décadas. DeAngelo, que llevaba una vida aparentemente normal, es retratado como una figura enigmática cuya doble vida no fue descubierta, sino hasta muy tarde. La serie de televisión de Golden State Killer también explora su historia, centrándose en el terror que causó en las comunidades de California y en cómo su captura rompió décadas de silencio. A través de dramatizaciones y entrevistas con víctimas, detectives y periodistas, la serie muestra las dificultades de la investigación y la importancia de las nuevas técnicas forenses que finalmente llevaron a su arresto en 2018. Esta serie fue otro medio que ayudó a mantener su caso en la conciencia pública. En resumen, las representaciones de Joseph James DeAngelo en la cultura popular han consolidado su legado en la memoria colectiva. Libros y documentales no solo retratan sus crímenes, sino que también exploran la obsesión colectiva por entender a los criminales y las formas en que la tecnología ha cambiado la manera de resolver crímenes. Estas representaciones refuerzan su legado dentro de los criterios ya mencionados, incluyendo su manipulación y sus métodos de evasión que contribuyeron a la prolongada búsqueda de justicia. Resumiendo, cada uno de los criterios es crucial para poder determinar cuáles son los más característicos de Joseph James DeAngelo. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio. En ritmo de crímenes, 79 puntos. Aunque sus crímenes ocurrieron en un periodo extendido, la cantidad de víctimas y el aumento progresivo de la frecuencia muestran un comportamiento cada vez más compulsivo y acelerado. Su capacidad para mantener una constante actividad criminal durante años fue notoria, pero no alcanzó una frecuencia extremadamente alta. Brutalidad, 89 puntos. El método de crimen fue especialmente violento, con un nivel de daño adicional a las víctimas que revela un desprecio total por la vida humana. Este enfoque calculado y metódico en su brutalidad se refleja en la crueldad de sus acciones, aunque no todos los detalles son igual de perturbadores. Los traumas personales, 74 puntos, ya que aunque se documentaron abuso en su infancia y trastornos psicológicos diagnosticados, la información sobre su vida adulta y sus experiencias traumáticas no siempre es completamente clara. Aún así, los eventos de su juventud parecen haber dejado una huella significativa en su psique. Evasión, 86 puntos. Debido a la duración de su libertad tras los crímenes y la complejidad de sus métodos para ocultarse, aunque las autoridades finalmente lo capturaron mediante el uso de tecnología avanzada, su capacidad para esconderse durante tanto tiempo fue impresionante. Manipulación, 92 puntos. Pues su habilidad para controlar a sus víctimas y engañar a las autoridades fue sobresaliente. Su vida aparentemente normal y su comportamiento en público fueron aspectos clave de su manipulación, lo que le permitió mantener su identidad oculta durante años. En influencia de la cultura popular, 84 puntos, destacándose por el impacto que tuvo en medios como documentales, libros y series. La permanencia en la memoria colectiva refleja cómo la figura del asesino del estado dorado se ha convertido en parte esencial de la narrativa criminal moderna. En promedio es 80 puntos, destacando como aspecto más característico su manipulación, seguida por su brutalidad, la capacidad para ocultar su naturaleza y mantener una vida aparentemente normal, mientras lleva a cabo crímenes terribles
se conecta directamente con la magnitud de su legado cultural y la duración de su evasión de la justicia. Y así llegamos al juicio de Joseph James DeAngelo, el infame asesino del Estado Dorado, quien finalmente enfrentó a la justicia después de años de evasión. Tras ser arrestado en 2018 gracias al uso de pruebas de ADN y la tecnología de genealogía genética, DeAngelo fue procesado por una serie de crímenes atroces. En su juicio se declaró culpable de 13 crímenes y 13 abusos. Sin embargo, lo más escalofriante no fue su culpabilidad, sino sus frías y desconcertantes declaraciones durante el proceso. Una de sus declaraciones más impactantes fue cuando durante su sentencia dijo: "Lo que hice fue un mal no solo para las víctimas, sino para sus familias. Y aunque sé que esto no puede cambiar nada, me siento mal por lo que hice". La frialdad de sus palabras, a pesar de reconocer su culpa, dejó claro el vacío emocional detrás de sus acciones. A pesar de la magnitud de sus crímenes, DeAngelo sigue vivo. Actualmente se encuentra cumpliendo su condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la prisión estatal de California. Su captura y condena pusieron fin a años de incertidumbre para las víctimas y sus familias, quienes finalmente obtuvieron algo de justicia, aunque nunca podrán recuperar lo que perdieron. Este caso nos deja una lección profunda sobre los efectos devastadores que los crímenes pueden tener en la sociedad. Nos recuerda la importancia de la vigilancia, de nunca subestimar las señales de la violencia y de cómo la justicia, aunque tarde, siempre tiene el poder de alcanzarnos. La memoria de estos crímenes es un recordatorio de que debemos proteger a los más vulnerables y estar alerta a los peligros que acechan a veces en las sombras, invisibles, pero siempre presentes. Y así termina otro episodio del Serial del Crimen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más crimen. Nos vemos en la próxima entrega y recuerda, nunca sabes cuándo podría ser el siguiente ingrediente en nuestro recipiente del Serial del Crimen. Como siempre les digo, mis serial viewers, es un hasta luego y por favor, cuídense mucho.